Abundante paz y gracia a cada uno de ustedes por estar por aquí en este espacio Teología Viva con el pastor Darío Cepeda, verdad que transforma, verdad que trasciende. Para mí siempre es un grato honor poder compartir con ustedes acerca de un contenido de la palabra de Dios en el área de la teología. Para mí es un inmenso placer. Gracias por estar conmigo en este instante y quiero compartir con usted un tema muy especial que podemos ver por aquí, y el tema es la forma más genuina y antigua de predicación cristiana en el contexto litúrgico. Entonces vamos a estar trabajando este tema, y para mí es emocionante poder comprender cuál es la forma más genuina y antigua de predicación cristiana en el contexto litúrgico, y eso lo estaremos viendo por este mismo canal de teología con el pastor Darío Cepeda, Teología Viva, verdad que transforma, verdad que trasciende. Entonces continuamos hablando este interesantísimo tema acerca de la forma más genuina y antigua de predicación cristiana en el contexto litúrgico. Recuerde compartir este video, darle like y suscribirse para que así siga apoyando este contenido y llegue a más personas. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema, y una de las formas de predicación que tenía la iglesia primitiva, teníamos también en ese tiempo la didaqué, enseñanza, profundización doctrinal para los convertidos. La didaqué era una enseñanza doctrinal que instruía a aquellos que habían venido al Señor. También tenemos, ¿verdad?, algo que se llama parénesis, o sea que eran exhortaciones éticas y morales, donde los creyentes eran instruidos en la parte ética y moral. Y la homilía, esta tres, que es una explicación bíblica litúrgica en el culto dominical. O sea, en el culto dominical se hacía una explicación de lo que se había leído y se interpretaba, y esto se llamaba homilía. Podemos ver entonces aquí la homilía, que originalmente se refería a una conversación o discurso familiar entre pocas personas, era un poco íntimo la homilía, es la más genuina y antigua forma de predicación cristiana. O sea, la homilía es la forma de predicación cristiana más antigua, era íntima, es de origen judío, como tanta otra forma de culto cristiano tomado en gran parte del modelo de la sinagoga. Por ejemplo, esto que acabo de decir lo decía Alfonso Ropero en su obra Obras Escogidas de los Padres Apostólicos. O sea, la forma de referirse a un discurso íntimo, familiar, entre pocas personas, que es la homilía, es la más antigua y genuina de tanta otra forma de culto cristiano, tomado en gran parte del modelo de la sinagoga. Podemos ver que este modelo fue tomado de la sinagoga judías que existían en los tiempos siglo I, siglo II y tiempos de Cristo Jesús. Entonces, esto es una obra bien importante, Obras Escogidas de los Padres Apostólicos. Se los recomiendo porque así pueden ver un poco el contexto cristiano de la época. Y seguimos también con un ejemplo acerca de esto, y es que tenemos aquí a Filón de Alejandría, que decía que en las sinagogas uno, hablando de cómo se hacía la liturgia, toma los libros y lee, y otro de lo más pericia se levanta a explicar los pasajes oscuros. O sea, vemos aquí a un judío alejandrino, ¿verdad?, de Alejandría, Filón de Alejandría, que decía que en las sinagogas
una persona tomaba los libros y lo leía, y otro de lo más, con más pericia, se levantaba a explicar los pasajes que eran oscuros. Entonces, la homilía verso al sermón, podemos ver que frente al sermón, del latín sermo, de carácter más elaborado el sermón y retórico, la homilía es un género sencillo y humilde de predicación, propio del pueblo llano, una explicación simple y familiar de un texto bíblico determinado. Entonces vemos cómo la homilía, ¿verdad? Filón de Alejandría decía que una persona leía el texto y otro entonces, con mucha más preparación, empezaba a leerlo y a interpretarlo. Esto a mí se me parece a una ocasión cuando Cristo Jesús está en la sinagoga y lee la palabra de Dios. Y quisiera leerlo con ustedes. Esto está en Lucas 4, 16, 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Fíjense algo acá, y es que cuando Cristo Jesús se levanta en la sinagoga y lee el rollo de Isaías, está usando esta forma, que es la forma más antigua y genuina de predicación, y empieza a leer el texto, como decía Filón de Alejandría, que una persona se ponía de pie y entonces leía el texto, y luego entonces uno de más pericia, de mayor preparación, lo interpretaba y decía lo que significaba lo que se leyó. Cristo Jesús lee el texto, está usando esa homilía y entonces lo interpreta y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Vemos entonces aquí un ejemplo de homilía en el mundo antiguo, en los tiempos de Cristo Jesús, cuando vemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Entonces, poniendo una comparación entre la homilía versus el sermón, la homilía tiene su contexto hebreo, judío. Cristo lo practicó. Los apóstoles también practicaron esto. Ahora, ¿cómo lo hacían los griegos? Los griegos y los romanos se preparaban a conciencia para el arte de la retórica, pues los rectores intervenían en las leyes y el gobierno, confiado más en la magia y el hechizo de la palabra que las razones del tema en cuestión. Fíjense algo muy importante aquí, y es que los rectores griegos, los predicadores, se preparaban a conciencia para el arte de la retórica. Entonces ellos eran personas preparadas que intervenían en las leyes y el gobierno, y confiaban más en la magia del hechizo de la palabra que las razones del tema en cuestión. O sea, a este tipo de exhortación o discurso, que era el discurso griego, le importaba más hechizar o mover las emociones de las personas que el contenido del mensaje. Pero vemos cuando entonces los apóstoles usan la forma más antigua de predicación, que es homilía. Frente a ellos, los apóstoles cogen el tono familiar e íntimo de la familia,
de la homilía, disculpen, confiando en la unción del Espíritu Santo. Fíjense, señores, cómo los griegos confiaban en su elocuencia. Sin embargo, los apóstoles, haciendo el uso de la homilía, confiaban en la unción del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, atacando la forma griega de discurso, en 1 Corintios capítulo 2, versos 4 al 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Vemos que el tipo de discurso griego, elocuente, con mucho tecnicismo, buscaba más mover las emociones, los sentimientos, poner a una audiencia eufórica, conmover a las personas más que transmitir un mensaje. Sin embargo, la forma de predicación en homilía era sencilla, íntima y cargada de la unción del Espíritu Santo de Dios. Por eso vemos a los apóstoles decir lo siguiente, que no venían con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Me gustaría reflexionar con usted, que tal vez se está preparando en la oratoria, en la predicación. En el momento de preparar su discurso, ¿cuál es su preocupación? ¿El contenido o la atención de la gente? ¿Usted se interesa más en lo que el Espíritu Santo puede tratar con la persona, o se preocupa más en cómo la gente lo escucha que el mensaje que usted tiene que transmitir? Vemos que los griegos, ellos buscaban conmover a las personas, mover las emociones de la persona. Sin embargo, los apóstoles, haciendo el uso de la homilía, se preocupaban más en la unción del Espíritu Santo, en el poder de Dios, para que la fe de los oyentes no estuviera fundada en la sabiduría y sapiencia humana, sino en el poder, sabiduría y sapiencia de Dios. Ahora, descripción de la práctica litúrgica en el siglo II. Cuando hablo de descripción de esta práctica litúrgica, estamos hablando de la homilía, que fue una forma de predicación usada por la iglesia primitiva. Y decía Justino Mártir, que vivió en el año 100 hasta el 165 después de Cristo, alguien que estuvo muy cerca con las personas y los apóstoles que estuvieron en contacto con Cristo, decía en su testimonio lo siguiente: y en el día llamado del sol, o sea, el domingo, se reúnen todos en un mismo lugar. Entonces se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto tiempo como sea posible. Cuando el lector ha terminado, el presidente o el líder instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas cosas excelentes. Vemos cómo Justino Mártir está testimoniando de cómo se desenvolvía la liturgia en el siglo II. La gente se reunía el domingo y entonces en ese mismo día se leían la memoria de los apóstoles. Usted que me está escuchando tal vez pregunte: ¿y a qué se refería con la memoria de los apóstoles? La memoria de los apóstoles viene a equivaler en estos tiempos a los evangelios o los escritos de los profetas, tanto tiempo como sea posible. Los profetas, todos conocemos a los profetas, se está refiriendo a parte del Antiguo Testamento. Y se refiere a los profetas también porque en las sinagogas judías se leía una porción de los profetas los sábados. Al terminar la parashat o la porción que leen durante toda la semana, el sábado culminan
con la parte, una lectura de los profetas. Eso fue lo que sucedió cuando Cristo Jesús, el día sábado, entra a la sinagoga y lee el profeta Isaías. Esa porción se llama Haftará, que se lee el sábado. Sin embargo, durante toda la semana, de domingo a viernes, se lee la Parashat o Parashot, que son porciones de la Torá. Entonces, es un grato honor para mí poder compartir con usted este conocimiento acerca de la forma de predicación más antigua. Yo espero que este video haya sido de agrado para usted y que usted pueda suscribirse a este canal. Active la campanita, comparte este video para que así podamos estar más activos. Recuerde que su predicación, su exhortación, su mensaje, su conferencia debe de estar cargado con la unción del Espíritu Santo y no buscar no solamente la elocuencia y la sapiencia humana, porque nuestro objetivo al transmitir una enseñanza, un mensaje como creyente, debe de ser que nuestra fe esté fundada en Dios, en Cristo. Así que gracias por estar conmigo en este canal de YouTube, en este espacio Teología Viva, verdad que transforma, verdad que piensa, verdad que trasciende. Así que hasta la próxima. Recuérdese suscribirse, compartir este video y activar la campanita para que cada vez que subamos contenido como este le llegue. Hasta la